Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de lo que dice la ciencia acerca del amor y de aquellas señales que nos pueden indicar que ese sentimiento se está volviendo adicción. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. El amor, ese sentimiento que le ha dado sustento a los escritores desde tiempos inmemoriales, que nos ha proporcionado una dicha infinita, pero cuando se extingue es la tristeza y la sensación de pérdida la que nos embarga, hace parte esencial de nuestras vidas. Ya decía Ovidio, no puedo vivir con o sin ti. Se ha argumentado que el amor romántico puede considerarse como una forma constructiva de adicción cuando el amor de uno es recíproco. Pero en algunas ocasiones, cuando estamos enamorados, sentimos una atracción abrumadora y fuerte hacia otra persona que es persistente, urgente y difícil de ignorar, hasta el punto de sufrir dificultades, ser irracionales y en un caso extremo puede llevarnos a la ruina personal o incluso a la muerte. En los últimos años hemos sido testigos del incremento en los casos de violencia de género, los celos, la pasión y la obsesión desmedida que llevan a asesinar el objeto de nuestros afectos. Y entonces viene la pregunta: ¿acaso estamos amando de una forma enfermiza? ¿Puede ser que el sentimiento haya dado paso a la adicción? Lo que dice la ciencia sobre el amor. El amor constituye un espectro de emociones que va desde el apego social básico, el amor filial y el amor pasional, siendo este último el que más veces puede ser confundido con la lujuria, hasta una espiral de éxtasis y desesperación, que podría asimilarse a las sensaciones que se experimentan cuando se sufre una adicción. El estar enamorado está ligado a reacciones bioquímicas que implican sustancias como la dopamina, oxitocina, vasopresina y serotonina, siendo la dopamina la que más se relaciona con el deseo sexual y las adicciones. Estas reacciones se sitúan en regiones cerebrales que se han relacionado con el desarrollo de la confianza, la creación de sentimientos de placer y la señalización de la recompensa. Para James Burkett y Larry Young, el enamoramiento inicia con una oleada de euforia determinada por el vivir nuevas experiencias, placeres. Cada detalle en la relación se asocia a sentimientos cada vez más intensos. Los demás intereses se tornan menos importantes, hasta que esta euforia comienza a disminuir, siendo reemplazada por sentimientos de alegría, calma y felicidad. Mientras que existe una separación, son el anhelo y deseo dolorosos los que predominan y que pueden llevar a depresión. En cambio, el amor inmaduro, ese que lleva a cambios de humor, obsesión, compulsión, distorsión de la realidad, dependencia emocional, cambios en la personalidad, necesidad de asumir riesgos y pérdida del autocontrol, a costa de recibir afecto del otro, puede ser entendido como un proceso anormal a nivel del cerebro en el que se busca recibir una recompensa anormalmente alta, como el asegurar sentimientos momentáneos de placer intenso y aliviar patrones de pensamiento obsesivos sobre el objeto de la pasión. De hecho, el estar solos los hace sentir desesperados y llenos de incertidumbre. ¿Pero cómo desarrollamos esa adicción? Como humanos podemos desarrollar apetitos para cualquier comportamiento que nos sea gratificante, y estos pueden exceder o caer bajo un nivel que se adapte a nuestras necesidades biológicas, nuestros valores o preferencias personales. Las adicciones pueden ser vistas como simplemente apetitos, cuando el individuo siente una necesidad y solo puede satisfacerla temporalmente. Puede ocurrir que ésta se convierta en algo urgente y objeto de distracción si no puede ser satisfecha en un periodo determinado de tiempo. Ese amor que conlleva un dolor insufrible, que frustra otros deseos importantes o que impide que uno participe en actividades valiosas hasta el punto de hacernos dependientes de otra persona, puede ser visto como el resultado de una capacidad humana que ha sido ejercida hasta el exceso, aún a costa de nuestro bienestar. Finalmente, entre las señales que nos pueden llevar a pensar que el amor es más del tipo adictivo están que este sentimiento interfiere con la capacidad de participar en las funciones ordinarias de la vida diaria. La búsqueda del amor impide experimentar relaciones sanas y el encontrar a quien amar lleva a otras consecuencias negativas claras para sí mismo o para los demás. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.